Adelante, ya están entrando, les agradecemos mucho. Estamos comentando aquí que tenemos un inconveniente con el doctor Rosendo Gómez, no lo podemos localizar, pero vamos a empezar aquí primero que nada el respeto a ustedes que se conectan puntuales y vamos a empezar. Primeramente, mi nombre es Armando Ledesma, estoy para servirles. Yo estoy aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya tengo 4 años viviendo en esta hermosa tierra. Y les presento al doctor Julián Rodríguez. Él es un ex militar y le tocó también atender asuntos de delincuencia organizada como parte de su actividad, de su profesión como militar, pero también ya se separó de esa área, que aunque domina todo lo que es la normatividad, la legalidad en todo lo que es cuestiones militares, es abogado penalista. Él actúa en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, los más tranquilos de la República. Ahorita faltaría sumar Chiapas y Tabasco, pero sí en esa parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco es donde él hace su trabajo. Es abogado penalista, tiene una maestría en Derecho Penal y tiene maestría y doctorado en Derecho. Es un excelente amigo. Lo conocí, fuimos compañeros precisamente de un doctorado, del doctorado en Derecho en la Universidad de Baja California. Ahí nos conocimos y desde entonces ya tiene varios años que pues seguimos con esta amistad. También el doctor Julián es autor del libro Acción Penal por Particulares, una propuesta práctica. Esta acción penal por particulares es desconocida, creo que por la mayor parte de la población. ¿En qué consiste? En que la gente bajo ciertos tipos de delitos puede brincarse al Ministerio Público y hacer un ejercicio directo de la acción penal yendo hasta ante el juez de control para que haga su trabajo. Eso es básicamente, pero eso ya le pueden preguntar. Como los invitamos, esto es un conversatorio, entonces no es una plática en general, sino vamos principalmente el doctor Julián darle respuestas a las dudas que tenían de antemano. Pues te agradezco, doctor, que estés con nosotros, acompañando principalmente a los asociados y afiliados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Chiapas en general y Tuxtla en particular. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor Armando. Muy buenas noches a todos los participantes. Agradezco la invitación por parte del doctor Armando para expresar, tratar de responder algunas preguntas o inquietudes que tengan en relación a la seguridad, a los actos que se han realizado o se han venido generando allí en Chiapas en relación a, pues ya los índices de la alta criminalidad, delincuencia organizada en relación a, a todo eso, inclusive inherentemente si nos ponemos a pensar todos los que estamos aquí dentro del conversatorio, contamos con un pequeño porcentaje en relación a ser víctimas indirectas. Víctimas indirectas en relación a que, pues por eso estamos aquí para solventar algunas dudas de qué hacer, qué no hacer, qué va a pasar con el futuro en relación al sistema inmobiliario, al sistema social, a todo lo relativo al sistema socioorganizativo que comprende Chiapas, los estados del sur, inclusive los sistemas socioorganizativos de Guatemala, porque inherentemente me atrevo a decir que dentro de los estudios que se han realizado, el 40%, del 40 al 45% de las situaciones que se han generado en Chiapas son situaciones endógenas y exógenas, o sea, se generan dentro del territorio de Chiapas, pero también nos llegan del sur por la problemática de la migración y dentro del país por el control desmedido, que no debería ser ni medido, el control desmedido de los territorios por parte de los grupos de delincuencia organizada. Eso a grandes rasgos, digo, independientemente que Chiapas ya tiene su historia en relación a la lucha de los derechos humanos, la lucha de las personas originarias de Chiapas que han tenido desde
muchísimo antes de 1990, pero más marcado del 90 hacia esta fecha, ¿no? Ya conocemos ahí la historia en relación al levantamiento armado, inclusive a los desplazamientos que se han generado dentro de la zona de Chiapas. En relación a eso, si alguno de los participantes tiene alguna duda en relación a la generalidad que estoy tratando, cómo les puede impactar en su individualización, con todo gusto pueden, si no hay inconveniente por parte del doctor Armando, pueden por ahí levantar la mano, hacer su pregunta y continuamos fluyendo con la información. Te agradezco mucho. Entonces, como dice precisamente el doctor Julián, adelante, pueden hacer preguntas. Entonces, recapitulando, este conversatorio nace de la inquietud de asociados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Por qué? Porque ante la creciente inseguridad pública empezaron a preguntar qué hace nuestra asociación, qué hacer, hacer una marcha, poner lonas, poner desplegados en los periódicos, dar entrevistas, convocar a la sociedad, qué hacer. Entonces, en lugar de sugerir, digamos, en forma improvisada, el consejo directivo de la asociación me encargó que buscáramos la forma de hacer este tipo de conversatorio para que con personas como tú que tienen más experiencia en esta cuestión de la delincuencia organizada y de la criminalidad, pues ni se diga en Guanajuato cómo está, y Sinaloa, el mismo Aguascalientes donde tú estás. Aquí hay básicamente una pregunta. ¿Cuál crees que sea el origen de esta creciente criminalidad? Porque partiendo de Calderón para acá fue cuando se desató totalmente, porque yo me acuerdo que anteriormente yo circulaba por diferentes carreteras de la República Mexicana y no había ningún tipo de problema. Incluso aquí, hace 4 años en Chiapas podías andar por todos lados sin problema. Ahorita ya estamos encerrados dentro de una ciudad, incluso ya no podemos ni siquiera ir con tranquilidad a un café. ¿Cuál crees que sea el origen de este problema, de esta criminalidad, de esta creciente inseguridad? Sí, doctor, en relación al origen, bueno, tiene varios orígenes. Voy a mencionar algunos de los más importantes. Uno de ellos es que con el tiempo, a partir de 1988 hacia esta fecha, el gobierno federal no ha sido capaz de contener los índices, el crecimiento, el desarrollo, la evolución del crimen organizado. Y no ha sido capaz de contenerlo, tan es así que no solamente hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay inclusive, o sea, hay inclusive grupos de crimen organizado que ni siquiera se conocen en el centro del país que están operando en Chiapas, o los que están en el centro del país que están operando en Chiapas. Entonces, uno de los puntos de origen es la falta de control por parte del Estado mexicano. Sí, ese es uno de los orígenes. El otro origen que dio la evolución a ese tipo de criminalidad es la prevención objetiva dentro del pequeño núcleo familiar. Si anteriormente no teníamos la información que tenemos ahora, sin embargo, la información que mucha sociedad o muchas de las personas que contamos ahora no tienen esa tendencia como a cuidar esa información. Ahorita ya hay mucha difusión de violencia, que un niño de 5 años está, ya no es como que digamos, ya no ve dentro de su futuro ser un médico, un mecánico, certificado. No, no, no. Un niño de 5 años, de 5 a 7 años, se está visualizando ser una persona con el rostro cubierto, con un chaleco, antibalas, protegiendo a un grupo, del crimen organizado y haciendo fortuna a corto plazo. A eso me refiero en relación a la evolución del crimen en lo general. La contención por parte del Estado, la contención por parte del pequeño grupo social que es la familia, que no han permitido esa contención y la difusión de la información. Ahora, me voy hacia Chiapas. Aproximadamente como del año 2018 a esta fecha,
siempre han pasado personas de distintos países a México para cruzar su fines Estados Unidos, pero del 2018 a esta fecha se incrementó hasta un 700%, ¿sí? Entonces, ¿qué visualización le da el grupo organizado a ese tipo de flujo de personas? El dinero, la trata de personas, el consumo de drogas, el control por los territorios. Entonces, esa zona es casi obligada en relación a transitar por el país para las personas de Centroamérica, inclusive algunos artículos que sacó el CONACYT ya ven muchísimo más peligroso el territorio de Chiapas que el Paso del Darién. ¿Sí? El Paso del Darién, la peligrosidad del Paso del Darién corresponde a un territorio extenso de selva, insegura, no vigilada, que lo controla algún crimen organizado allá en Centroamérica. Pero en Chiapas, el crimen organizado es, lejos de ser organizado, es más dañino hacia la sociedad, porque no solamente busca obtener el, el, el control de un territorio, sino lejos de obtener el control de un territorio por la misma situación que hay demasiados grupos de crimen organizado, ya están comenzando a meterse con los empresarios, con los agentes inmobiliarios, ¿sí? Con los restauranteros. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mantener un ejército, por mínimo que sea dentro de su grupo social, necesitan mantener un ejército. Ese ejército necesita comida, necesita sustento, necesita droga y de una u otra forma van a obtener ese tipo de situación. Y si hay demasiados grupos combatiendo dentro del territorio de Chiapas, pues obviamente ya se van a comenzar a meter con la sociedad. Eso en ese punto. El otro punto bien importante que tal vez pueda sonar un poco eh, político. Aclaro, yo soy apartidista, soy una persona que evalúa mucho la situación la situación política en el país. Soy apartidista, no estoy ni con un partido ni con el otro partido. Sin embargo, les quiero hacer un comentario y eso va a raíz de la pregunta inicial que realizó el doctor Armando de los motivos del índice de la criminalidad. El Estado ya es un Estado con un suprapoder. El suprapoder es expresado en relación a que ya el Estado está controlando los tres poderes de la Unión: poder judicial, ¿sí? El poder ejecutivo y el poder legislativo. Lejos de tener el control para poder controlar, administrar al país, está afectando en relación a que los organismos de control social los está usando no para combatir a la delincuencia legalmente, sino para afectar a la sociedad en general, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo en relación al suprapoder. No sé si ustedes han denotado que en todo el país, y no sé si yo, el doctor o el señor César, la señorita Janet, la señorita Mónica, han notado que en todo el país ha aumentado el índice de unidades de la Guardia Nacional y el Ejército. O sea, ha aumentado en demasía y estoy hablando que esa figura en relación a que el Estado mexicano tenga un brazo de control social en relación al poder, el brazo que golpea, se vio más marcado como por aproximadamente el año 2004-2005 que nace la Policía Federal descentralizada allá en Ciudad de México, en Avenida de las Bombas. Ahí estaba su primer cuartel de las denominadas Fuerzas Federales de Apoyo. Pero las Fuerzas Federales de Apoyo era un pequeño grupo descentralizado, pero ahí lo tenían. Ahí estaba contenido, en Avenida de las Bombas estaba contenido, pero no era muy marcado como ahora la Guardia Nacional. Entonces, si hay demasiadas unidades de la Guardia Nacional circulando por todo el país, Chiapas, desde Chiapas hasta Tijuana, hasta Otaya, y en Tijuana hay demasiadas unidades, pero la delincuencia sigue creciendo.
La sociedad sigue siendo lastimada, sigue siendo revictimizada, sigue siendo víctima directa o indirecta. Eso es atribuible a que el Estado no tiene un control en relación al crecimiento. Y lo que estamos viendo ahorita en la zona de Chiapas por las situaciones que comenté en relación a la falta de atención por parte del Estado y también a la falta de atención por parte del pequeño grupo de la familia, todos tienen una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad en relación al crecimiento del crimen organizado de una u otra manera, ¿sí? Unos, algunas familias, por darle demasiada información a sus hijos errónea en relación a la violencia, al crimen organizado, ¿sí? A escuchar el famosísimo narcocorrido, ¿sí? A meterles la idea a los niños que tiene que hacer fortuna rápida con corta vida, por un lado. Por otro lado, también está el Estado, que ya es suprapoder, ya es un Estado con un suprapoder que va a ser muy complicado contenerlo, pero al fin y al cabo alguien lo tiene que hacer. Y también, por otro lado, estamos la sociedad que estamos un poquito más organizada, nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en relación a ese tipo de situaciones? Por un lado, Doctor, antes de que avances con lo que podemos hacer, que es lo más interesante para los asociados de AMPI y la sociedad en general, en la parte de sociología jurídica, en la parte de las teorías jurídicas, las teorías sociales, hay una teoría de un control social a través de la inseguridad. ¿Por qué? Si yo como Estado fomento la inseguridad, voy a hacer que la sociedad se aísle, que no salgan de su casa, que estén temerosos, y esa inseguridad, ese temor permite dos cosas. Permite y justifique el abuso de poder por parte de las policías, llámese como se llamen, porque justifican que me estén parando a revisar mi carro por la cuestión de la inseguridad. Pero como también estoy aislado y no me puedo ir a tomar un café con mis amigos, con mis amigas, eso permite que como sociedad no me pueda organizar para manifestarme en contra de la inseguridad. ¿Qué nos podrías comentar sobre esas teorías medio maquiavélicas que un gobierno pudiese estar fomentando o una estrategia de gobierno podría ser fomentar, o que se fomentara en algún país, no en México? En México nunca pasa eso, que se pudiese fomentar la inseguridad como un modo, una manera de control social. es una excelente pregunta, doctor. Como lo comentó usted al inicio, un servidor, yo causé alta en el ejército cuando tenía 15 años. Sí, cuando tenía 15 años, en aquel tiempo existía la modalidad de que personas de 15 años hacia arriba pudieran causar alta en el ejército y por situaciones económicas de la región en general, pues tuve a bien causar alta en el ejército, ¿no? Dentro del ejército me di cuenta de bastantes situaciones. Una de las que está comentando el doctor Armando es el control social que tiene el Estado sobre un grupo de población. Cuando uno está dentro del ejército, pues no lo entiende tan filosóficamente. Ya cuando te retiras del lado castrense, ya comienzas a evaluar ese tipo de situaciones. Pero sí, efectivamente, el Estado utiliza los medios de control social provocando inseguridad, como le dicen vagamente, calientan la plaza. Ustedes tal vez han escuchado hablar del caso de lastimoso de Ayotzinapa y dentro de los antecedentes del caso de Ayotzinapa estaba un militar. Creo que uno o dos militares, me parece, yo tengo conocimiento de uno y eso porque por ahí por las noticias, ¿no? Y por ahí dentro de los grupos de WhatsApp de abogados suben ahí algunos aspectos de transparencia y leí sobre algún militar que estaba dentro de los afectados de los chicos de Ayotzinapa. Dentro del ejército existen varios grupos de militares que se dedican a cierto tipo de áreas. Unos son transportes, otros son comunicaciones. En su caso, su servidor era de comunicación, transmisiones, ¿verdad? Otros son paramédicos, que se les denominan sanidad.
otros son personal de arma, todos portamos arma, pero los demás se le denomina personal de arma. Y hay un pequeño grupo muy interesante que cuando nosotros formábamos por las mañanas, ellos llegaban de civil. Anteriormente se les denominaba los GISES, los grupos de información social. Estos militares se metían dentro de la sociedad, muchas veces se hacían pasar iban a la central de abastos. Dentro de la central de abastos en Ciudad de México hay, ¿sí? En Chiapas hay, ¿sí? En los mercados hay militares caminando dentro de las caravanas que salen de Chiapas y van informando a sus zonas militares lo que está aconteciendo dentro de las caravanas, ¿sí? Cuando vamos a un mercado, a un supermercado, hay militares de información, ¿sí? ¿Y cuál es la función de estos militares? La función de estos militares es pasarle información a su comandante, ¿sí? De los puntos débiles del grupo social, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ve a tal mercado, a tal centro comercial y chécame. Muchas veces los militares que están de vigilantes de grupo de información ni siquiera saben para qué utilizan esa información, pero el doctor Armando y un servidor y también algunos de ustedes sabemos lo que es un polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias es una, un- una, una gráfica de información variada, ¿sí? Que al final o el resultado nos va a generar, en base a los datos que le ingresemos, nos va a generar un porcentaje, un número, y en base a ese número es medible. ¿Qué quiere decir con esto? La conducta de la sociedad es medible. Y toda la información de los grupos de información por parte del ejército que se ingresan a los grupos vulnerables de la sociedad, vulnerables o no vulnerables, eventos, marchas, delincuencia, pasan ese tipo de información y ese tipo de información la ingresa personal especializado en el ejército para evaluar a la sociedad y esa evaluación la utilizan en contra de nosotros. Como ya lo dijo el doctor Armando, delincuencia, altos índices en relación a la criminalidad, dejan fluir al crimen organizado, lo dejan fluir para que ingrese el ejército, para que ingrese la Marina, para que ingrese la Guardia Nacional y nos contenga, nos revise, violente nuestros derechos, violente nuestra privacidad. Sinceramente, hay ocasiones que digo, no estoy en Chiapas, pero estoy acá en el centro de la República y hay ocasiones que su servidor a las 7 de la noche, pues ya no sale porque de repente me encuentro caminando a la Guardia Nacional en las calles, caminando, patrullando y me quieran revisar mi celular solamente porque he visto diferente, un pants, chanclas, una playerita, pero pues sabemos que ya son horas para salir al súper, para salir por un antojito y pues uno se va cómodo, ¿no? Esa información que utilizan los grupos, los GISES, los grupos de información social, que anteriormente se denominaban GISES, ahorita ya tienen otra denominación y como yo no estoy dentro ya de la milicia, ya desconozco su denominación, pero la práctica se sigue haciendo, ¿eh? O sea, eso indudablemente se sigue haciendo. Tan es así que hay un ejemplo por ahí en el caso de Ayotzinapa, que uno de las víctimas era perteneciente al batallón que está cerca de ahí de Ayotzinapa. ¿Sí? Y el ejército, por no vulnerar ese grupo de información social, tal vez yo puedo presuponer para no vulnerar o arriesgar digamos, ese grupo de información social que tiene a nivel nacional, no reconoce o medio reconoce su intervención dentro que tuvo este muchacho dentro del evento que se generó en Ayotzinapa. Eso como ejemplo. Ahora, me voy hacia Chiapas. De verdad, pongan mucha atención, inclusive por más desapercibidos que quieran pasar los grupos de información social por parte del ejército, que recopilan información y esa información la canalizan a sus mandos medios y los mandos medios la canalizan a sus mandos altos. ¿Para qué? Para generar un polígono de frecuencias y les arroje datos para controlar a la sociedad en general. Muchas veces ni pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Se dan, o sea, su modo de pararse, su modo de mirar.
su modo de sacar el pecho, o sea, son tan evidentes. Los invito algún día que vayan a un centro comercial, que traten de identificar un GIS, un grupo de información social. No se metan con ellos, ni les digan nada, ni mucho menos les saquen fotografía, ¿no? Pero les invito, sí, les invito a identificar eso. A- 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 Perdón que te interrumpa, doctor. Aquí precisamente es lo que hay que tomar en cuenta, que ya vas a dar en un momento las recomendaciones, pero el momento que AMPI, que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, empiece a poner lonas, poner mantas, poner desplegados en los periódicos, hacer marchas, automáticamente somos identificados por este tipo de grupos, ¿o no es así? Claro que sí, sí, efectivamente somos identificados. Debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo soy de la idea, y es también una opinión, esa opinión es fundada académicamente y personalmente, que ninguna revolución es pacífica, pero alguien lo tiene que hacer. Eh, Algunas ocasiones, inclusive en el doctorado, me habían preguntado en relación a los grupos de información del ejército, y en algún momento estuve un poquito de temor en relación a eso. Yo ahorita no estoy manifestando nombres, números de matrícula, ni nada de las personas, ¿no? Estoy manifestando el modo de trabajar del Estado, ¿sí? Con el suprapoder, el modo de Ah, trabajar del Estado utilizando el ejército, la Marina, la Guardia Nacional para contenernos a nosotros, para someternos, para que nosotros tengamos ese sentimiento de necesidad y a la vez de protección y de, aplastante. y de justificación de esa protección que comentamos. Aquí estás mencionando al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, que al final de cuentas viene a ser uno mismo porque es personal castrense. Y no todos los días podemos tener a una persona que fue militar y que conoce cómo se forma una persona en el ejército. Una persona en el ejército, su justificación, la justificación de un ejército mexicano, incluyendo Marina y en este caso la Guardia Nacional, que son integrantes de las dos primeras, es que están para dar su vida por el país, para enfrentarse contra los enemigos que atenten contra el Estado, directamente a matar. No son eh, personas preparadas para contener la delincuencia, sino para matar al enemigo. ¿Qué tan equivocado estoy en esta parte? ¿Y qué nos podrías comentar respecto de la formación de este tipo de personas que hacen su mejor esfuerzo por salvaguardar el país? Yo no quiero decir que estén mal, pero su formación, por ejemplo, la formación que puedes tener tú o que puedo tener yo en la parte de abogado, de la parte más, por ejemplo, penal, buscamos de inmediato dónde está o dónde puede surgir un problema futuro, porque estamos entrenados para eso. ¿Para qué están entrenados estos militares, incluyendo los GIS? Sí, bueno, inicialmente dentro del ejército, pues nosotros entramos como civiles vírgenes, ¿no? Sí, o sea, el mundo del ejército es otro mundo, pero dentro del ejército, nos inculcan, obviamente sí nos inculcan un cariño a la patria, un cariño a la protección de la ciudadanía. Nos inculcan el cariño y los valores hacia los símbolos patrios. Eso es indudable y eso yo lo tengo muy dentro. O sea, soy creyente aún de que sí, sí, la patria es la patria, ¿no? Pero también nos inculcan el temor, nos inculcan la violencia, me atrevo a decir, la violencia, el temor, el terror y el miedo a nuestros mandos superiores, ¿sí? Tiene uno que ser leal al mando superior, y lo que diga el mando superior pues, se tiene que hacer, ¿no? Entonces,
La formación castrense ahorita, independientemente de la evolución, de la intervención de los tratados internacionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del ejército, siempre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional, la Comisión Interamericana, nunca van a estar ni en un baño, ni en una regadera, ni en un dormitorio 24/7. Entonces, dentro de la formación que el ejército nos proporciona es el miedo, ¿sí? El miedo a no cumplir una orden directa, el miedo a objetar una orden sin fundamento, el miedo a no proteger todos los símbolos inherentes que nos proporcionan dentro de la formación, y ese miedo nos lo inculcan por medio de la violencia, ¿sí? No me avergüenzo decirlo porque, pues, a fin de cuentas, parte de la formación que yo tuve a bien escoger académicamente, pues fue por la situación tan apremiante que viví ahí, que no me arrepiento de haber causado alta porque aprendí bastante, y tan es así que aprendí bastante que aprendí a dirimir las situaciones, ¿no? A ponerme en modo, tiempo y lugar de lo que puede ser malo, de lo que puede ser bueno, a dirimir las situaciones, ¿no? Como que evolucioné o traté de ser resiliente en relación a la violencia. Pero dentro del ejército, el terror, la violencia se inculca por medio del- de De la situaciones tabla. de la tabla bueno, de la tabla, de situaciones tan vergonzosas. O sea, yo tenía mandos superiores que llegaban y de la nada me hacían una llave Kimura en el cuello y me desmayaban, y para ellos les causaba risa. Lo que pasaba es de que cortaban el flujo sanguíneo a mi cerebro y pues obviamente me desmayaba. Yo despertaba inconsciente, con miedo, atemorizado, y el mando superior pues, riendo, ¿no? Otra cosa, parte de la formación, como lo menciona el doctor Armando, es la famosísima tabla, ¿no? Ahorita a nosotros se nos hace muy, muy, muy normal que por ahí pasan videos de que tablean a ciertos chicos de parte del de grupos criminales. Pues en el ejército la tabla es dura, peor. Y a las personas que he visto por ahí algunos videos malamente, que no me gusta ver ese tipo de videos, pero de repente me los muestran de algunos clientes, ¿no? Los tablean con pantalón todavía, ¿sí? Y a nosotros en el ejército nos meten ese terror porque nos bajan los pantalones, o sea, nos dejan en ropa interior. Está uno dormido bien a gusto, después de, no sé, 19 horas de actividades físicas, académicas, de vejaciones en el comedor, que agarren tus platitos y te los avienten por allá y formarte, y ya no hay comida y todo, y te vas a dormir esperando a que el día siguiente sea mejor, y de repente llegan y te despiertan en secreto. Y uno, pues, ¿qué pasó? No, ven, fórmense. Y te formas en boxers, en calzoncillos, son verdes los calzoncillos, porque todo mundo utiliza calzoncillos verdes. Y comienza una tabla a sonar, sí, y comienzan a pasar cada quien por sus 3, 4, 5 tablazos de rigor. Entonces, esa es una manera de inculcarle la formación al militar, el terror, un poco de deshumanizar al militar en relación a eso, deshumanizarlo, tratarle de quitar erróneamente el miedo, que yo me atrevo a decir, a algunos de mis compañeros tuvo afectaciones a futuro. ¿Sí? Creo que no sé si yo corrí con suerte o tuve, o esa suerte, o la sociedad tuvo a bien acercarme a personas correctas para no transformar ese tipo de violencia o evolucionarla de una manera errónea, porque algunos de mis conocidos, y lo recuerdo mucho, evolucionaron esa violencia y desgraciadamente están o estuvieron del otro lado, causaron baja del ejército y se convirtieron, pues, la contraparte de todo aquello que trataron de inculcarnos supuestamente bien dentro del ejército. Se fueron al crimen organizado, y algunos, si no es que me atrevo a decir todos, pues terminaron mal.
terminaron con su vida o terminaron procesados. Pero Una pregunta ahí, doctor. sí, Lo que estás comentando ahorita podría hacerse un ejemplo, por ejemplo, de un cachorrito, vamos a hablar de un perrito, eh, que está en una casa, que lo alimentan, que le dan cariño. Eso podría ser la sociedad civil y el ejército podría ser el mismo perrito, pero amarrado, castigado, golpeado, para que cuando lo suelte vayan y destrocen al que tenga enfrente, cumpliendo la orden de su superior. ¿Qué sí, tanto podría haber ese tipo de símil? ¿O estoy exagerando? sí, Con todo respeto a nuestras Fuerzas Armadas. sí, 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 o sea, como lo comento, o sea, yo estoy súper orgulloso de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Si no hubiera pertenecido a las Fuerzas Armadas, pienso que pues no sería yo en este momento una persona tal vez racional, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, doctor, agarran un ser sintiente, razonable, que razona, siente, llora, ¿sí? Porque llora, ¿no? Y lo manipulan, le inculcan el odio, le inculcan el temor, le inculcan la agresividad, una agresividad terrible, o sea, yo lo puedo decir porque estuve ahí, pero una agresividad a tal grado, doctor, a tal grado, compañeros, a tal grado que nosotros los exmilitares tenemos un punto de no retorno. Aún así, con toda los grados académicos que nosotros contamos, ¿verdad? Tenemos un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hablo de mi persona, yo trato de alejarme de los problemas siempre, siempre. De repente voy en el tráfico y un taxi se me cierra y me recuerda a mi Sagrada Madre y me recuerda a mi Sagrado Padre y todo, y siempre trato de alejarme. ¿Por qué? Porque el ejército me inculcó que si alguien llega a ese punto de no retorno, entonces tengo que exteriorizar, ¿sí? Entonces, tal vez pueda parecer irracional y algunos de las personas participantes pueden decir, bueno, y no puedes controlar ese punto de no retorno. Yo me atrevo a decir que todos los que participamos en este foro tenemos un punto de no retorno. Todos los seres humanos tenemos un punto de no retorno. Pero nosotros los exmilitares lo tenemos más marcado. Y como sabemos cómo podemos reaccionar, preferimos alejarnos, 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 Aquí es alejarnos. importante porque al militar no le enseñan a someter, le enseñan a matar, ¿o estoy equivocado? Efectivamente, efectivamente, para el Estado mexicano es muchísimo más fácil justificar ante un ministerio público, bueno, ante la Fiscalía, anteriormente PGR o Ministerio Público anteriormente, era más fácil justificar un repeler un ataque que estar declarando al herido ahí y vaya a convertirse esa situación en un caso médico legal. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy importante que comentó el doctor. Los militares, afuera, en la vida civil existe la legislación civil y la legislación militar, ¿sí? Pero esas legislaciones siempre confluyen por la sociedad, por los movimientos, por el trabajo, por todo, siempre están en una línea muy delgada. Cuando un militar o un grupo de militares cruza esa línea, automáticamente la legislación civil se convierte en un caso médico legal y el militar está sujeto a proceso. Ahora ya también está sujeto a proceso por la vía civil con el cambio de la reforma constitucional del 2008. En materia penal ya el militar puede ser procesado por ambas líneas. Pero si me lo preguntan, yo preferiría que me procesaran en la vía civil. Si en algún día nunca tuve yo un antecedente relativo a eso, ¿verdad? Pues me cuidaba mucho. Pero si en algún día yo hubiera participado en un evento, ¿sí? Que se convierta en un caso médico
en un caso médico, en materia militar, yo hubiera preferido mejor el proceso por la vía civil, porque si la normatividad dentro del ejército es súper pesada, ahora imagínense una prisión militar. Y efectivamente, retomando el tema, infunden temor. Esa es la escuela militar, no solamente del ejército mexicano, de todos, de la mayoría de los ejércitos hacen ese tipo de prácticas, ¿no? Tenemos aquí al vecino del norte que tiene una serie problemática en relación a rehabilitar sus elementos que estuvieron en el activo, pero aquí en México no nos interesamos en eso, o sea, da de baja al militar y ahí que se haga bolas, que él vaya, que él acuda si se quiere rehabilitar o ingresar a la vida civil, que vea cómo le haga, ¿no? Hay un comentario por aquí, doctor. Sí, adelante. Sí, el comentario es de Caballero Rojas. Sí. Considera que la inseguridad en el Estado es un tema que nos preocupa y que en esta actividad estamos naturalmente expuestos en nuestra persona y datos personales como el teléfono, domicilio, de oficina. Considero que este espacio se puede aterrizar más a los temas de nuestro día a día en acciones más concretas. Bueno, Sí, animo. aquí antes de que le contestes, doctor, Sí, quisimos darle una vuelta a esto, o lo quise manejar de esta manera, para que entendamos que no es lo mismo que yo quiera razonar o convencer o argumentar a personas que no han sido formadas como militares que con un civil. O sea, si yo me pongo a negociar o cometo alguna arbitrariedad con un policía civil que formado civilmente, la reacción de este policía civil puede ser muy diferente a la reacción de una persona que tuvo una formación militar. O sea, y de ahí vienen las acciones que puede tener la sociedad civil, que es donde vamos a aterrizar ahorita, pero sí tomando en cuenta que la formación militar de la Guardia Nacional, de los militares y de la Marina que nos está rodeando, que comentaste al inicio, que cada día va a haber más, entendamos que no es lo mismo. Desde ahí planear nuestras acciones, incluso de protesta o de resistencia, tomando en consideración esa formación de la persona ante la cual nos podemos enfrentar en caso, por ejemplo, de una marcha o alguna molestia en un retén, que nos obliguen a ciertas cosas. Ahora sí, ¿qué haría la población y AMPI en particular ante este tipo de situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría recomendar como sociedad, como asociación y como persona? ¿Qué podemos hacer ante esta delincuencia? sí, en relación a la intervención del Caballero Rojas, comenta que la actividad sí estamos naturalmente expuestos, nuestro domicilio, teléfono, domicilio, oficina. Tan es así que legalmente las leyes en México permiten al Estado mexicano, ¿sí? La vigilancia del teléfono, inclusive la escucha del teléfono, inclusive apagado, ¿no? Entonces, pero no por eso no podemos comenzar a realizar acciones. La primera acción que recomiendo es la seguridad propia. La seguridad propia, la seguridad de nuestra familia, porque si nosotros no nos sentimos seguros y estamos conscientes de que estamos protegiendo a nuestra familia, pues no podemos sentirnos seguros realizando algunas acciones. Me comenta el cuidado en relación a las redes sociales es imperante. La mayoría o todo mundo manejamos Facebook, WhatsApp y todo, y es una carretera de información. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a colocar algunas inconformidades, no es ilegal colocar una manta y la asociación de agentes inmobiliarios de tal lugar se inconforma con la falta de seguridad en relación a nuestro municipio, estado o a un territorio. No es ilegal porque a fin de cuentas pues, la Constitución nos protege en relación a eso, pero sí debemos de ser cuidadosos en relación a dónde, a qué hora lo van a colocar,
cómo lo van a colocar y cuál va a ser el mensaje, ¿no? Porque ahorita el Estado, como lo manejé inicialmente, ya no es un Estado que teníamos anteriormente que pueda controlar, que los tres poderes se pueden controlar entre sí. Ahorita es un Estado suprapoderoso, o sea, un solo poder está controlando todo. Y ya nos tumbaron por ahí el poder judicial en ese aspecto, en materia legal, pues estamos viendo las maneras óptimas para la protección de la ciudadanía. Entonces se vuelve un poquito más peligroso, pero no es imposible. Si van a realizar ciertos mensajes de inconformidad por redes sociales, que sean mensajes de inconformidad que no atente hacia una persona en general, sino que manifiesten su inconformidad en relación a eso. O sea, no realizar señalamientos directos, ni mucho menos al crimen organizado, tampoco realizar señalamientos directos. Si van a realizar una marcha de inconformidad, recuerden lo que se generó en el inicio de la plática, fue muy acertado lo de los gises en relación a la intervención del Estado. Por más pequeño que sea el grupo que se va a manifestar, una manifestación pacífica, por más pequeño, siempre ustedes tienen que llevar un control de las personas que ingresan a ese grupo. Tienen que organizarlo, tienen que tener los nombres de las personas y que todos se conozcan unos a otros y mantener algo que yo le denomino el triángulo de la protección dentro de las manifestaciones. ¿Cuál es el triángulo de la protección dentro de las manifestaciones? Que cuando salga la manifestación a manifestar y a proclamar justicia o estar en contra de la violencia, que las mismas personas que estén a mi lado, atrás, enfrente de mí, sean las mismas personas que terminen y culminen, porque estas personas se pueden colar dentro de la manifestación y a un lado traemos una persona que ni siquiera conocemos, ¿no? Tengan el control en relación a ese tipo de manifestaciones por redes sociales, igual. Si van a realizar una manifestación por redes sociales, que el mensaje inicialmente no sea tan gravoso como para que puedan afectar tan gravoso como para que le pueda pegar directo en las costillas a una autoridad, ni mucho menos al crimen organizado. Sean prudentes en ese aspecto y chequen sus redes sociales. Muchas personas dentro de las redes sociales, entre más seguidores tengan, es mejor, pero ¿quién va a controlar 1,000 seguidores? Sí, entonces controlen sus redes sociales, controlen sus círculos de redes sociales y conozcan a la persona que les está dando like, que les está comentando. Sí, porque por ahí se les puede meter una persona que no conocen y esa persona va a estar filtrando información. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo actuar ante una llamada de extorsión y cómo preparar a nuestros equipos de trabajo y familiares? Claro que sí. Sí, ahorita lo comentamos en relación a eso. Voy a hacer una pequeña pausa para contestar eso. Todos estamos expuestos a las llamadas de extorsión y voy a hacer esa pequeña pausa compaginando en un supuesto que estamos organizando estamos organizando una marcha por la paz y comenzamos a recibir una llamada de extorsión. Es muy importante la comunicación en los pequeños grupos de familia, tanto de las personas que participan en la marcha en general. Ahorita la comunicación es general es súper valiosa. Entonces, ya es muy difícil que una persona no nos conteste en una llamada, salvo que esté en una audiencia, que esté en un consultorio o que esté en una consulta médica o algo ya muy extremo, pero siempre avisamos. Las llamadas de extorsión, primero debemos de conservar la calma. Segundo, debemos de verificar la información. Sí, debemos de verificar la información. Todos podemos tener acceso a otro medio de comunicación dentro de la llamada de información y comenzar a localizar a nuestros familiares. Claro que debemos de dar aviso a la autoridad para generar un antecedente. Debemos de dar aviso a la autoridad para generar un antecedente de la llamada de extorsión y automáticamente haciendo uso de esa unión familiar y comunicación familiar, mientras una persona está en llamada de extorsión, que los otros familiares tengan conocimiento de lo que está pasando en el momento y actúen rápido. Unos
comunicando a la autoridad pertinente, policía municipal, que es lo más cercano y que comience a levantar el informe policial homologado. Otra persona comenzando a localizar a todos los familiares para asegurarse que todos que estén a salvo, ¿sí? Y me atrevo a decir que anteriormente las llamadas de extorsión se las hacían a las personas que contaban recursos muy vastos económicamente. Ahorita, como lo comenté al inicio y fue desarrollando la plática, los grupos de crimen organizado tienen que subsistir, sí o sí, de una u otra manera, y por medio de llamadas de extorsión, por medio de extorsión presencial. En Aquí te interrumpo, doctor. Aquí esta pregunta que te están haciendo, que cómo actuar ante estas llamadas, porque ya están saliendo casos en esta zona en Chiapas, donde el profesional inmobiliario pone una lona afuera de una propiedad con su logotipo y su teléfono, donde la está el anuncio en venta y toman el teléfono y ya le están hablando para extorsionarlo. Normalmente le hablan del cartel de las cuatro letras o cuestiones así y empiezan a extorsionar. Entonces ya hay personas que incluso están pensando en cambiar sus logotipos porque hay muchos que utilizan su nombre. Entonces dicen, en lugar de mi nombre voy a ponerle una marca. ¿Qué hacer? Incluso en este símil Ok, de que en lugar de que se llamen Samantha o Mónica, que le ponga ya una marca para que no identifiquen al profesional inmobiliario, para que no lo extorsionen directo, porque así puede pasar como un empleado y no como el dueño de la inmobiliaria. ¿Qué ok. opinas? Sí, bueno, voy a replicar en relación a la actividad en relación a la actividad para hacer en un pequeño grupo familiar de la confianza, lo voy a replicar en relación al trabajo. Ahora bien, yo suponiendo voy y pongo una manta, se vende tal casa, tal propiedad, ofrezco mis servicios de propiedad y aquí hay informes y me empiezan a marcar, oye, mira, de tal venta me vas a tener que dar un porcentaje. Nosotros podemos hacer un filtro. Yo propongo que se tengan dos números de teléfono. El primer número, perdón, el primer número podemos utilizarlo para un filtro, ¿sí? Ese filtro, si nos van a querer extorsionar por ese primer número, pues obviamente podemos o bloquearlo o verificar la información, porque muchas veces son personas que sí efectivamente se nos van a parar enfrente y nos van a pedir una cuota, pero ya cuando se nos paren enfrente y nos pidan una cuota, pues obviamente no nos van a hacer un daño objetivo en el momento. ¿Por qué? Porque ellos no van a eliminar su fuente económica, no van a eliminar su posible fuente económica, ¿sí? Pero podemos hacer el punto número dos de actuación. Eso es, si se nos llegan a parar enfrente, ellos no van a eliminar su fuente económica. O sea, sería un error para ellos llegar y hacerle daño físicamente al vendedor o al dueño de la propiedad, porque lo que quieren ellos es un estímulo económico para sobrevivir. Eso es por si se nos paran enfrente. Eso pasa en el 1% de los casos. La mayoría de las situaciones es por teléfono. Y el primer teléfono que pongan en el anuncio de donde promuevan sus servicios mobiliarios, ese teléfono lo pueden utilizar como filtro. Ya una vez que ustedes tengan una lista de preguntas para entrevistar al cliente, para ver sus necesidades, para ver si es un cliente potencial de compra-venta de un predio o de una casa en construcción, entonces ya van a tener la certeza, objetiva de decir, te voy a escribir de mi otro número. Pero si es una situación totalmente distinta en relación a que si ya están detectando una posible extorsión, no van a pasar el segundo filtro en relación a la información objetiva. Entonces los van a dejar en el limbo. Eso se está utilizando mucho en el norte del país, inclusive en algunos aspectos en Cancún, bueno, en la zona de Solidaridad, donde están vendiendo algunos predios, por ahí tengo algunos conocidos que están haciendo esas actividades de protección. Tengan un filtro en relación a la comunicación. El número inicial de recepción de información y el número verídico donde no tengan ningún ente de contacto, ningún contacto entre los dos números para que ya puedan canalizar al cliente
al siguiente número y ya sea un cliente limpio, que lo puedan limpiar en relación a esos dos números. Ustedes pueden hacer ese tipo de actuaciones en relación a que ponen una lona ofreciendo sus servicios con un número de teléfono. Si llega la extorsión a ese número de teléfono, no le va a llegar al segundo número del teléfono si ustedes no lo permiten en ese aspecto. Ese es como el primer punto. Si les llega la extorsión presencial, automáticamente traten primero de guardar la calma, ¿sí? Traten de guardar la calma y en su momento, cuando tengan oportunidad, háganselo del conocimiento a la autoridad. Siempre. Entonces me puede decir, oye, pues la autoridad está haciendo algunas actividades de no protección. Están los asesores jurídicos que tienen que su trabajo es impulsar el trabajo del Ministerio Público que no quiere trabajar. El asesor jurídico va a impulsarlo, va a tratar de, de ayudarle a avanzar dentro del proceso. Bueno, aquí ya nos comentaste el de las marchas, de buscar que no, cuidar que no sean infiltradas, que si vamos a poner lonas, desplegados o lo que sea, no personalizar contra un grupo o contra alguien, sino que sea totalmente genérico y llamando la atención del gobierno en general, no de una autoridad o el gobernador en particular, sino en forma genérica, hablar de inseguridad en general, o sea, no personalizar y no provocar a personas en particular. Es correcto. Y ahorita la parte de este filtro que los inmobiliarios lo manejan como un filtro de su cliente. Voy a hacerle una serie de preguntas a ver si realmente es un cliente al cual le voy a mandar la información, sino para que pierdo el tiempo, que se aplicaría exactamente a lo que estás mencionando, para tratar de identificar que realmente haya un interés y si no se pasa ese filtro, pues ya no perdemos el tiempo con él. ¿Qué más nos podrías comentar? ¿O alguna otra pregunta que tenga el grupo? Sino para ya ir concluyendo esto. Pues en relaciones, pues, todos estamos expuestos al índice de criminalidad que va a crecer. O sea, esto no es como que la cúspide. En el centro del país estamos teniendo actitudes ya de terrorismo con dos vehículos carros bomba que por ahí se detonaron en Acámbaro y en la ciudad de Jerecuaro. Y no dudo que algunos grupos organizados traten de replicar ese tipo de situaciones. Desgraciadamente, el Estado no ha querido reconocer ese tipo de actuaciones de terrorismo por situaciones políticas, por situaciones comerciales, por el tratado de comercio que se tiene con Canadá y Estados Unidos. No ha querido reconocerlo. Las recomendaciones en relación general es de que todos estamos expuestos, aunque estemos dentro de un grupo vulnerable de la sociedad, de un grupo que no esté vulnerable, pues todos estamos expuestos a en algún momento recibir una llamada de extorsión, de tener en presencia a una persona que nos está extorsionando. Mi recomendación es de que siempre le hagan del conocimiento a la autoridad, siempre tengan contacto en todo momento con su familia, reúnan a sus familiares y hablen con ellos y ahorita es momento de sí o sí tenemos que tener contacto permanente, que si ya no me llegó un WhatsApp a mi grupo familiar de mi prima, de mi hermana, de mi mamá, pues preguntar, oye, pues ya tiene una hora que no se comunica, ¿qué pasó? Oye, ¿no puedes ir a echarle una vuelta? No, pues sí está bien, perfecto, ¿no? Hay que mantener una comunicación constante en relación al grupo laboral de los agentes inmobiliarios. También me imagino que manejan un grupo de WhatsApp. También tengan comunicación constante, no para estar sobre de las personas en relación al WhatsApp ni nada, pero para autoprotegerse ustedes mismos, ¿no? Dentro de sus grupos sociales tienen que comenzar esa protección inherentemente de la protección que debe de proporcionarles el Estado. Aquí también creo que sería conveniente sugerir, hay aplicaciones para el celular, como Live 360, que no cuesta, donde pueden ustedes ubicar permanentemente dónde están sus familiares. Mucha gente no le va a gustar, no le va a querer que no quiero que mi esposa sepa dónde estoy las 24 horas, pero esas aplicaciones que son sin costo te permite ver dónde está tu familiar siempre, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu hermano, y ya pues ya aquí es una decisión de la familia hasta dónde se puede aplicar y extender esto. Aquí me tocó un familiar
que se desapareció y les costó, les llevó más de una semana saber, como vivía solo, que tenía una semana muerto en el baño. Se metió a bañar, se cayó, algo le pasó y se quedó ahí muerto y la familia nunca supo dónde estaba hasta que no, ya empezó a oler feo y lo encontraron. Entonces ellos mismos dijeron, si hubiésemos tenido esa aplicación, lo vemos que está en su departamento tantos días sin salir, pues lo buscamos. O sea, un accidente o algo por el estilo, esas aplicaciones yo creo que nos pueden funcionar. ¿Tú qué opinas? Sí, la tecnología se puede utilizar para esos fines, inclusive sí estaba por comentar ese tipo de aplicación. Por eso mencioné que en relación a la alto índice de criminalidad, a que nosotros, el caballero César, la señorita Janet, la señorita Samantha, el caballero Guillermo, todos somos víctimas indirectas de lo que está sucediendo en Chiapas. Es momento oportuno de hablar con nuestra familia y cerrar esos huecos de desconfianza para protegernos, mm, para protegernos. Igual dentro del grupo laboral también podemos manejarlo, pero esa seguridad o esa protección que el Estado no nos puede proporcionar, nosotros la podemos inculcar dentro de nuestra familia y ahí detonarla hacia afuera en nuestro grupo laboral. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? En lo que preguntan, les comento, el doctor Julián Rodríguez es uno de nuestros docentes que lo invitamos a participar en el diplomado de especialista certificado en Derecho Inmobiliario. Él, lógicamente, por su formación, se enfocaría a dar todo lo que es las clases en lo referente a la responsabilidad del profesional inmobiliario y principalmente la parte de fraudes inmobiliarios y responsabilidad penal de los profesionales inmobiliarios. Entonces, él está invitado a este diplomado de especialista certificado en Derecho Inmobiliario que inicia el próximo lunes 13 de enero. Ahí los invitamos a todos. No sé si tengan alguna otra duda adicional. Si no, pues les agradezco y principalmente a ti, doctor, que nos hayas acompañado, que no sea la primera vez. Muy buenas noches a todos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias por la invitación. Obviamente no traté de manejar un lenguaje un poquito más en materia, en materia, bueno, un poquito más civil el lenguaje para ser un poquito más entendible en ese aspecto. Si tienen alguna duda o alguna inquietud que el tiempo no nos alcanzara, con todo gusto pueden hacerlo del conocimiento del doctor Armando y en su momento se les contestará. Si no tengo la pregunta óptima en su momento, investigaré en demasía para darles una mejor respuesta en todos sus cuestionamientos. Pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Espero que sea de utilidad. Gracias. Saludos Estamos para cordiales, servirle. excelente noche. Buenas noches. Adiós. Saludos a todos. Saludos a todos. Y a cuidarnos.